Hola a todos, bienvenidos a la segunda temporada de No eres la única. Yo soy Macarena Lores, psicóloga especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Esta temporada va a ser un poco distinta porque estaré haciendo una colaboración con la psicóloga Priscila Neira y su podcast Mujer en Conexión, donde estaremos hablando de distintas temáticas relacionadas con los trastornos de la conducta alimentaria. Hola Prisi, ¿cómo estás? Hola Prisi, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Maca? Súper contenta de hacer este proyecto juntas. Bueno, yo soy psicóloga clínica, especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Con la Maca nos conocimos ya hace más de 3 años. Somos amigas, nos conocimos en un diplomado en trastornos de alimentación, y siempre hacemos proyectos juntas, así que felices de trabajar juntas. Sí. Sí, somos muy amigas y hemos hecho también talleres juntas y otros proyectos muy entretenidos. Bueno, esta temporada la pensamos con la Prisi para de alguna manera hacer algunos capítulos psicoeducativos con respecto a distintas temáticas que no solamente las personas con trastorno de la conducta alimentaria les puede servir, sino también personas que tengan amigos con trastorno de la conducta alimentaria o Ajá. familiares también. De cierta manera, queremos que sea lo más amigable para que ustedes puedan aprender y también dejarnos comentarios y preguntas donde nosotros podamos responderlas en los siguientes capítulos. Y bueno, en el capítulo de hoy vamos a hacer un capítulo introductorio sobre qué son los trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, para empezar, un trastorno de la conducta alimentaria, o más conocido como TCA, la sigla que yo creo que muchas veces la han escuchado, son alteraciones psicológicas graves que se caracterizan por una alteración en la alimentación. Puede ser una disminución de la ingesta, un aumento de la ingesta, em, entre otras alteraciones también. Y estas alteraciones causan un deterioro de la salud física y mental de las personas. Y además alteran el funcionamiento psicosocial, es decir, influyen en lo académico, en lo social y en lo familiar. En respecto a la salud física, muchas veces hay una restricción, a veces en trastornos de alimentación también pueden haber vómitos, entonces todo eso causa un deterioro en la salud física. Hay efectos secundarios en relación a eso y obviamente que mental, porque hay una obsesión respecto a la alimentación y también al cuerpo, el querer ser más delgada o delgado, ¿cierto? Y todo esto influye en lo académico, en lo social. Muchas personas dejan de hacer cosas por alimentarse de una determinada manera. Entonces, al final influye en todo el ámbito de la vida, en los diferentes Claro, aspectos. Ujú. claro, exacto. Por ejemplo, eh, si una persona está haciendo una restricción muy intensa de comida, eso afecta a nivel eh, cerebral y le va afectando las funciones cognitivas como la atención, el entender, ¿cierto? Entonces, finalmente, el restringir le afecta el rendimiento académico o laboral, por ejemplo. Y Exactamente. Ujú. junto con esto, y una de las cosas más importantes que también la Prisi mencionó sobre los trastornos de la conducta alimentaria, es que tienen un intenso miedo a subir de peso y una valoración muy importante en relación a su imagen corporal. Entonces, este miedo intenso a subir de peso y valoración de la imagen corporal hace, como dijo la Prisi, que estén constantemente pensando sobre su cuerpo, siendo muy conscientes sobre los cambios o digamos, o distorsionando posibles cambios de su cuerpo. Y eso también influye en que claro, que se desconcentren en sus tareas rutinarias o que también, por ejemplo, no quieran salir de fiesta o al colegio por cómo se ven. Y es Exactamente. por eso, por eso también pueden comenzar a aislarse, ¿cierto? A dejar de ir a eventos sociales. Y también
los pacientes que vemos nosotras no solamente tienen relación como al disminuir el peso, ¿cierto? Sino que a veces tiene que ver con aumentar la musculatura, entonces, por ejemplo, comienzan a comer mucha proteína, a hacer pesas, a inyectarse ciertas cosas, ¿cierto? Y también lo que tú decías, Maca, ocupa la mayor parte del tiempo Mm, del día. Entonces, ahí es cuando se genera un problema. Y también lo otro es que en muchas ocasiones la familia se adapta porque no sabe que es un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, por ejemplo, una niña dice, ya no quiero comer esto, dejo de comer, no sé, pizza, por ejemplo. No como más pizza, no como más carbohidratos, nada. Entonces la familia muchas veces pasa que se adaptan y no se dan cuenta de lo que está pasando. Ujú. En la anorexia es mucho más lento, digamos, el proceso donde la familia se da cuenta. Ujú. ujú. Claro, porque al principio puede pasar desapercibido como una simple dieta. Y también como vivimos una sociedad gordofóbica, especialmente si la persona tiene un cuerpo grande y comienza a realizar alguna dieta o un tipo de restricción, muchas veces la familia lo puede notar como normal y claro, digamos, no es su culpa porque eso es lo que nos han enseñado, ¿cierto? Entonces, si es que Mm. yo veo una persona que tiene un cuerpo grande o un sobrepeso importante y no come almuerzo, quizás en mi mente gordofóbica digo, ah, bueno, mejora si bajas de peso, ¿cierto? Exactamente. Y otra cosa que también es relevante, que está en la mayoría de los trastornos de la conducta alimentaria, es el sentirse gorda, ¿no? Mm, Y el sentirse gorda no es un sentimiento, no es una emoción. Detrás de eso está está la sensación de frustración quizás por no poder bajar de peso, porque esto es algo importante, no todas las pacientes bajan de peso. Hay una frustración por no querer bajar de peso, quizás rabia con el propio cuerpo, eh, pena, impotencia. Entonces, el sentirse gorda no es una emoción. Es distinto el sentirse gorda al estar gorda. mm. Y los pacientes comúnmente se van percibiendo así. Y otros pacientes que quizás son más obsesivos, se van fijando en cada detalle de su cuerpo. Entonces, la imagen corporal de los trastornos de la conducta alimentaria está sí o sí. Lo comparten todos los trastornos de la conducta alimentaria. Si, si no está incorporado la sobrevaloración del peso, del cuerpo, de la figura y el control de este, no es un trastorno de alimentación. Eh, Eso es importante como manifestarlo porque se puede confundir quizás con otros trastornos de alimentación. Hay algunas señales que pueden alertar un posible desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria. Pueden haber más, pero una de ellas pueden ser, como ya dijimos anteriormente, un miedo intenso a ganar de peso, pesarse diariamente, tener alimentos prohibidos, hacer ejercicio de forma excesiva, entendiéndose que excesivo es cuando no es un ejercicio no flexible. De cierta manera, por ejemplo, si yo me propongo hacerlo 5 veces a la semana, todas las semanas tiene que ser así. Y si yo tengo una actividad extracurricular, algún evento, no voy porque tengo que hacer puede ser tomar laxante o diuréticos sin indicación médica, saltarse comidas, restringir el consumo de comida si se percibió que se comió mucho. También está, bueno, lo que habíamos hablado, la imagen corporal distorsionada, mucho sentimiento de culpa por haber comido. Yo quería detenerme un poco en el pesarse diariamente. Este es se normaliza. Este es un tema que se normaliza comúnmente, incluso en muchas casas hay una pesa. Y la verdad que estar pesándose diariamente
es un control sobre el peso. Ujú. Lo otro tener alimentos prohibidos. Se ha hablado mucho de que los alimentos son buenos o malos, ¿cierto? Que los carbohidratos son malos, pero la verdad, ningún alimento es bueno o malo. Y son también para nutrirnos y los alimentos siempre conllevan la mayor parte del tiempo una experiencia. Exacto, porque, bueno, el pesarse, y lo vamos a ver más adelante, es un chequeo corporal. ¿No? Mm. Entonces, pesarse todos los días es estar chequeando si subiste o bajaste de peso. ¿Qué es lo que puede pasar si subiste 100, 200 gramos? Puede pasar que se genere una frustración, una rabia interna, pena, vergüenza, de todo, y te sientas muy mal, genera una emoción negativa. Bueno, esas son algunas como red flags, se podría decir, eh, de que puede significar un trastorno de la conducta alimentaria, pero bueno, no necesariamente por sí solos. O sea, si uno tiene miedo intenso a ganar de peso, no significa que necesariamente tiene un test. Son solamente red flags que tienen que estar combinadas con otras cosas para que sea un trastorno alimentario, para que nadie se autodiagnostique. Ujú. Em, Lo otro que antes de terminar este punto, Maca, pasar también, por ejemplo, si una persona pasa mucho tiempo en el baño después de comer, si se va al baño inmediatamente, eso igual podría ser un Ujú. síntoma o un signo de Sí, un trastorno de alimentación, porque muchas veces las pacientes se van a vomitar. Sí, como decía la Maca, esto no significa que sea un diagnóstico completo, porque la mayoría de las mujeres también tienen conductas desadaptativas que se normalizan en la sociedad y que no son normales. Como esto de pesarse, ¿no? De que los carbohidratos o los dulces sí, son alimentos malos. Entonces también es ir dejando de lado esta idea, estas ideas culturales, ¿no? Que ahora ya parecen normas. claro, claro, exacto. Y bueno, una de las consecuencias, además de las consecuencias sociales que tiene el TCA que dijimos antes, también hay consecuencias físicas posibles. Y estas consecuencias pueden ser en caso de mucha restricción, puede ser una desnutrición severa, arritmia o disfunción cardíaca, presión baja, y por ende un riesgo de sufrir un infarto o muerte, que es generalmente la causa de muerte de las mujeres que fallecen por anorexia, pérdida muscular y debilidad, cabello y uñas quebradizas y anemia. Ujú. Sí, al final el tema del vómito es súper complejo porque genera muchos problemas a nivel gastroenterólogos, ¿no? Gastro, eh, Gastrointestinal. eso, Y además genera problemas en el esófago. O sea, hay muchos efectos secundarios. También alta constipación, Ujú. donde los Inflamación pacientes, también. inflamación, dejan de ir al baño. Ujú. Incluso cuando nosotros, bueno, con la maca también atendemos a cierto tipo de pacientes que disminuye el metabolismo y tienen miedo a comer, pero al final es todo lo contrario, pueden ir más al baño, se sienten mejor con su cuerpo, porque también tiene que ver, o sea, el cuerpo se hincha. Ujú. Exacto. Una pequeña repasada sobre los tipos de, de diagnóstico que hay. Primero, bueno, primero está la anorexia, que refiere a una restricción alimentaria significativa, con miedo intenso a ganar de peso y una distorsión importante de la imagen corporal. Acá yo quiero recalcar algo muy importante, que no hay que estar bajo peso para tener anorexia. Y bueno, y ningún trastorno de la conducta alimentaria. También me parece que la Berni en uno de los capítulos
de la temporada 1 mencionó que ella le parecía muy extraño decir que tenía, bueno, en ese caso bulimia, porque pensaba que la gente no le iba a creer, porque no tenía, a su parecer no tenía un cuerpo para una persona con bulimia, que es lo que la gente finalmente cree, que solamente las personas delgadas tienen un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, en este caso, ya cuando se empieza la restricción alimentaria, por más mínima que sea, es necesario acudir inmediatamente a profesionales, porque finalmente cuando llegan a estar bajo peso y requieren ya de hospitalizaciones, porque ya es mucho más grave. Ujú. Totalmente. Por otro lado está la bulimia nerviosa, que son episodios recurrentes de atracones y luego hay conductas compensatorias. ¿Qué son las conductas compensatorias? Es como contrarrestar o compensar, ¿cierto? Con otro tipo de comportamientos, como por ejemplo los vómitos, los laxantes, el ejercicio excesivo. Entonces, un atracón finalmente es un consumo de una gran cantidad de comida, que yo sé que finalmente una gran cantidad de comida es subjetivo, considerando lo que uno come usualmente en un periodo corto de tiempo y con una sensación de no poder parar. Y yo Sí, creo que esa es como la clave del atracón, como sentir que no puedes parar, que te comiste algo, necesitas y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y después, claramente, y lo más probable es que venga con una sensación de culpa por todo lo que comiste. Y bueno, el tercer tipo es el trastorno por atracón, que finalmente son episodios recurrentes de atracones en un corto periodo de tiempo, pero la diferencia que tiene con la bulimia es que no presenta conductas compensatorias. De cierta manera, yo tengo el atracón y después no hago nada, ni en ese momento, ni al día siguiente. Mi alimentación sigue siendo normal, ¿cierto? En exacto. cambio, en la bulimia pueden hacer conductas como sea justamente después del atracón o el día siguiente o la semana siguiente, toda la semana. Exacto. Y, ujú, Claro, esto es, creo que también bueno, en el primer episodio del podcast que hablamos de los atracones, hablamos de las tres razones por la cual puede suceder un atracón. Y una de ellas, finalmente, es la restricción, que se refiere a que no estamos comiendo lo suficiente, ¿cierto? ujú, Entonces, si es que uno no come lo suficiente durante el día, te puede dar un atracón por hambre, finalmente. totalmente. Em, Sí. Dale. Bueno, queríamos también explicar algo que, bueno, muchas pacientes cuando empiezan el tratamiento tienen la duda de por qué le sucedió esto a ellas y las familias también especialmente em, les gusta entender, obviamente, por qué apareció este trastorno de la conducta alimentaria en ellos. Hay muchos mitos sobre esto. Muchas personas pueden pensar que no, es que la mamá es la culpable. Y me ha pasado que hay veces madres que han tenido un TCA o tienen un TCA creen que es su culpa que la hija lo tenga. Y bueno, la verdad es que los trastornos de la conducta alimentaria se, se pueden explicar de una manera multifactorial. Entonces, si es que la madre tiene un TCA, por ejemplo, no va a explicar por sí solo el hecho de que la hija lo tenga, pero sí es un factor que contribuye al hecho de que un factor más que contribuye al hecho de que ella pueda desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, pensándolo así, hay tres factores que Ujú. influyen en el desarrollo de un trastorno de la alimentación. Están los factores sociales, los psicológicos y los biológicos. En relación a los factores sociales están bueno, lo que comenté un poco al principio sobre la gordofobia, los ideales de belleza que tenemos en nuestra sociedad, que gracias a Dios creo que cada vez están cambiando un poco, pero a mi criterio no lo suficiente. Entonces tenemos esta idea de que la belleza está en la delgadez y que, claro, que una persona delgada no solamente es bella, sino que es esforzada, es, es muy valorada en la sociedad, tiene, digamos, como todas las características positivas, de cierta manera, em, que puede tener una persona. Eso es lo que nosotros hemos crecido pensando en eso, digamos. Dime. Que al final el cuerpo no te define, no define todo lo que tú eres.
eso es. Y también muchas veces se da este comentario, hoy que estás linda, que estás delgada, ¿no? Entonces ahí, como tú decías, Maca, la asociación de la delgadez con el estar linda. Y en vez de quizás decir estás linda, es estar radiante, te ves como radiante, por ejemplo. En vez de promover eh, la delgadez. Claro, claro, y también, de cierta manera, estos factores sociales, esta idea de la delgadez, inconscientemente y, o sea, no sé si inconsciente, pero la sociedad lo va promoviendo, ¿cierto? Está promoviendo esta idea de que la delgadez es lo que todos tenemos que llegar, por ejemplo, a través de los comentarios que decías tú, como, oye, estás más linda, estás más delgada. Comentarios también al revés, gordofóbicos, como, hoy te estás dejando de lado, subiste de peso, hoy miren, esa persona que está gorda no se cuida. Y no solamente comentarios hacia el resto, sino casi hacia uno mismo, como, uy, que estoy gorda yo, pucha, no hice ejercicio lo suficiente. Todos esos comentarios finalmente promueven esta idea de la delgadez y el estigma de peso, ¿cierto? Sí. Entonces eso es un factor que quizás todos tenemos, se podría decir, pero hay personas que lo tienen en mayor medida cuando la familia o los cercanos son em, muy pesocentristas o gordofóbicos y lo pueden vivir de una manera mucho más em, personal, ¿cierto? Ujú, Bueno, entre los factores psicológicos está el autoestima. Entonces, por ejemplo, si hay una autoestima devaluada, de cierta manera ya también estás en riesgo de, de quizás de tener un trastorno de la conducta alimentaria. Hay ciertos rasgos de personalidad que también te ponen en riesgo, ¿cierto? A tener un trastorno de la conducta alimentaria, como puede ser, por ejemplo, rasgos de personalidad muy, muy obsesivos, muy rígidas, em, que, que se caracteriza, por ejemplo, con las personas con anorexia, o por otro lado también personas, sí, o personas como más, con rasgos más impulsivos. Y ujú. también, por ejemplo, niveles de autoexigencia. También, si tienen niveles de autoexigencia muy altos, también de cierta manera estás en riesgo a tener un trastorno de la conducta alimentaria. Con respecto a la autoestima, el autoestima no es solamente el autoestima físico, sino que está el autoestima, no sé, laboral, el autoestima no- académico, el autoestima social. Entonces, muchas veces se relaciona el autoestima solamente con lo físico. Entonces, no es así. Por lo tanto, yo siempre Claro. con mis pacientes trato de que comiencen a, a- a relacionarse con los otros ámbitos de la vida, fortaleciéndolos, ¿cierto? En qué eres buena, cómo te sientes en esto, qué es lo que te gusta, qué te gusta hacer. Ujú. Y así ir fortaleciendo también el autoestima en otros ámbitos de la vida y no solamente este autoestima físico. Claro, claro, finalmente, en breves palabras, el autoestima es la valoración que uno tiene de sí mismo en distintos ámbitos. Y el físico es uno de ellos, como dice la Prisi. O sea, finalmente es como qué tan capaz me creo yo, por ejemplo, de enfrentar un nuevo desafío laboral o un nuevo desafío académico, la valoración que yo me pongo a mí misma. Entonces, a eso me refería cuando la autoestima está devaluada, que no solamente en lo físico, sino como en los otros ámbitos también de nuestras vidas, ¿cierto? De cierta manera, está como en riesgo también, es otro factor más que te pone en riesgo de desarrollar un TCA. Y bueno, los otros factores son los factores biológicos, que esto es lo que comentaba claro, la posible madre que tiene un TCA, por ejemplo, es la genética que sí influye, Y, pero y nos, como dije anteriormente, no solamente eso es lo que importa, digamos. Y Dime. no solo la madre, muchas veces los padres. Los Bueno, padres sí, eso también, también, sí, eso también es un mito. Entonces,
Bueno, ¿qué pasa con con estos tres factores? De cierta manera, se juntan, ¿cierto? Entonces, pensemos, generalmente los trastornos alimentarios generalmente empiezan en la adolescencia, pero pueden empezar después, pero lo más común es que empiecen en la adolescencia. ¿Por qué? Porque finalmente en la adolescencia lo que los otros piensan es muy importante. Uno pone la valoración de uno mismo en la opinión de los otros. Por ende, se centra también eh, el cuerpo, se vuelve mucho más importante y se vuelve una forma de validación, ¿cierto? Entonces se juntan estos tres factores pensemos por ejemplo en una niña que vive en una familia donde hablan sobre el cuerpo de la gente, donde le dicen, por ejemplo, si subió de peso, o es criticada en el colegio. Además se siente que ella no vale mucho, tiene la autoestima devaluada. Y cuando ahí se eh, suma con los rasgos de personalidad también, ¿no? Por ejemplo, si esta niña tiene rasgos de personalidad más obsesivo, más perfeccionista, ahí obviamente el riesgo es más alto, ¿ya? Claro, claro. O sea, eso iba a explicar, como que de cierta manera todo esto, todos estos factores se juntan. Una persona Ajá. exigente que quiere de cierta manera también ser validada por el resto, entonces empiezan a tener una imagen corporal negativa y una preocupación por el peso. Empieza quizás muy pasivo hasta que viene un estresor que produce que empiezan con dietas extremas. Los TCA siempre empiezan con una dieta. Puede parecer Claro. muy simple a primera vista, pero viene este estresor que puede ser bullying, un duelo, una separación de los papás, un cambio de casa, eh, algo que le afecte mucho emocionalmente y eso le gatilla hacer una dieta, ¿cierto? Y esta dieta después cada vez se extremiza más. De la forma que se extremiza, se podría decir, o se pone más extrema, va cambiando dependiendo del trastorno. Puede ser que cada vez coma menos o que también, no sé, come menos, tiene atracones y después vomita. O finalmente trata de restringir pero no resulta y vomita cada vez que come. Entonces, la forma en que se presentan los síntomas va a depender de la persona y del trastorno también. Ujú. Y bueno, para terminar, podríamos hablar de cómo prevenirlos, cómo prevenir un trastorno de la conducta alimentaria. Y lo principal es no promover ideales de belleza. Y ahora actualmente no solamente son los ideales de belleza respecto a la delgadez, sino que también al skincare. No, esto Claro. de tener la piel perfecta, no solamente relacionado a la delgadez. ¿Por qué? Porque todos los cuerpos son distintos y tenemos tamaños corporales distintos, funcionamos distintos. Entonces, nadie es igual a un otro. Eh, por un lado, disminuir la vergüenza en torno al peso, ¿cierto? No asumir estado de salud por su apariencia física. Es lo que decía la Maca al principio, cuando en relación a la anorexia, que tú tengas anorexia no significa que tengas bajo peso. En algunas ocasiones sí, pero en otras no. Mm, Entonces, puede tener anorexia esa persona y tú no lo sabes. No comentar sobre el cuerpo de otros ni tampoco de lo que come, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque es lo que, bueno, comentaba anteriormente, el estar linda se asocia mucho al estar delgada. Entonces, ¿qué pasa si esta persona tiene un trastorno de la conducta alimentaria? Para reforzar que siga restringiendo, que quizás siga consumiendo laxantes, que siga vomitando y así, que quizás que siga teniendo atracones, etcétera. Y respecto a la comida, también no se comenta respecto a lo que comen los demás porque genera una sensación de culpa, genera una sensación de vergüenza de qué es lo que estoy comiendo y también el hambre y saciedad es distinta en cada persona.
Hay personas que necesitan quizás comer otro, no sé, más proteína o comer más y no tiene nada de malo. Claro, y también en esto de no comentar de la comida de los otros, que, por ejemplo, puede ser que a una persona le cueste mucho comer un alimento y claro, y se atrevió y lo está comiendo y claro, llegas tú y le dices como, oye, ¿segura que quieres comer eso? Sí, le estás arruinando todo el avance que estaba teniendo, por ejemplo. Entonces uno no sabe, nunca va a saber exactamente cómo es la relación con la comida de la otra Ah, persona. Entonces ujú, finalmente es mejor no comentar ni de la cantidad ni de lo que está comiendo para no provocar ningún daño. ujú. Que es relevante no comentar sobre el propio cuerpo frente a otras personas. Este es un tema súper relevante porque ahí estamos difundiendo un poco el fat talk, que es hablar sobre el cuerpo, comentar, y así las otras personas también comienzan a compararse. em, Sí, o sea que finalmente también el hablar del propio cuerpo promueve la idea de que el cuerpo es, digamos, una de las cosas más importantes de uno mismo, que es justamente lo que uno intenta descentralizar en las personas que tienen este problema y en todos, ¿cierto? Y también puede llevar a la comparación con el propio cuerpo. Que a mí me ha pasado de repente que amigas comentan de su cuerpo y claro, y yo encuentro que son mucho más delgadas que yo, entonces puede llevar al pensamiento como chuta, si ella se encuentra gorda, ¿qué me queda a mí finalmente? Entonces, por eso es idealmente, y claro, idealmente no comentarlo, pero uno entiende también que la otra persona, finalmente, el disgusto de la imagen puede estar en cualquier tipo de cuerpo. Entonces yo entiendo finalmente que mi amiga que está comentando eso, ella efectivamente se siente mal con su cuerpo, ¿cierto? Efectivamente se siente mal porque a pesar de que yo la nota más delgada y no sé, me gusta su cuerpo, ella puede que se sienta mal con su cuerpo. Pero lo último que quería comentar con torno a la prevención también es no incentivar las dietas. En esto también lo he escuchado mucho, gente que, que encuentra que una persona está más grande y empieza, oye, yo tengo una dieta súper buena, que te la podría... no. Intentar no hacer eso porque finalmente eso, eso incide a que la persona esté más en disgusto con su cuerpo. Eh, yo creo que igual eso. la gente que nos escuche se puede estar cuestionando qué hacer también con las personas que ya no van a cambiar su mentalidad, ¿no? Entonces ahí yo trabajo mucho la valoración en sí misma y de Mm, que no vas a poder cambiar la mentalidad de, no sé, de tu propia abuela, ¿cierto? De gente que ya es mayor y eso pasa también, que sí, a veces hay lugares, hay contextos que no se van a poder cambiar al 100% como uno quiere. Lo importante es aprender a poner límites, es poder levantar la voz y no quedarse callada. exacto. Sí. Y bueno, y mostrarle también este capítulo, otros capítulos de tu podcast o de mi podcast para que también sean más conscientes de lo que es, porque muchas veces las personas comentan sin saber el efecto que puede traer en el otro. Ujú. Entonces, quizás el informarse más pueden ser más conscientes y hacerlo menos finalmente. Y bueno, claro, como para ir concluyendo, fue harta información y también vamos a hacer otros capítulos detallando un poco más en cada uno, pero los trastornos alimentarios son una enfermedad grave que sí puede llevar a la muerte. Bueno, como me imagino que también supieron de un caso de una mujer que se alimentaba solamente de frutas y falleció, y en las noticias ponían que, claro, que era por comer fruta,
pero finalmente ella claramente tenía un trastorno de la conducta alimentaria, Nadie decía porque que era un trastorno. y no lo decían porque Ujú. es muy tabú, ¿cierto? Es como, no, hizo una dieta extrema de comer fruta y falleció por la dieta y no, finalmente es porque ella tenía un trastorno de la conducta alimentaria. De hecho, aparecía en las noticias que ella tenía antecedentes de eso. Pero claro, nadie muere por comer frutas. Si uno come mucha fruta, no te va a dar un paro cardíaco, ¿cierto? Pero claro, probablemente ella estaba comiendo muy poca fruta y fruta de baja densidad también. Eh, Era una entonces, desnutrición severa. claro, era Mm. una desnutrición severa. Entonces, finalmente, quiero que todos queden con la idea que estos son unos trastornos graves, muchas veces invisibilizados por la cultura de la gordofobia que te incita a hacer dietas. Entonces, muchas personas pueden creer que están haciendo simplemente una dieta para bajar de peso, pero no, puede ser en muchos casos un TCA. Entonces, quiero que todos queden con estos signos que decimos, estas red flags de de lo que, de estas red flags de cuando puede ser algo más que simplemente una dieta, eh, y estar atentos finalmente a nuestro entorno y ser conscientes también de las cosas que nosotros mismos decimos de lo que nosotros promovemos a los demás, para poder aportar con nuestro granito de arena a que cada vez sean menos las personas que estén desarrollando un TCA. Y lo otro que iba a decir que hemos hablado harto de diagnóstico, pero no tienes que estar encasillado en un diagnóstico para poder tener un TCA. Ujú. Entonces, cualquier conducta desadaptativa o una conducta de alto riesgo puede ser también un trastorno de alimentación y, y más que un trastorno de alimentación, una conducta de riesgo. Ujú. Así que Exacto. eso, es estar atentos a nuestro entorno porque no sabemos qué es lo que puede estar pasando el otro. Ujú. Y a uno mismo también, uno mismo Exacto. darse cuenta de quizás la dieta que estoy haciendo ya se está volviendo obsesiva o ya no es que quiera ir, que vaya al gimnasio cuando quiera, sino que tengo que ir, como empezar a darse cuenta de los signos que pueden estar creando un TCA. Eh, que iba a decir que finalmente también es importante entender que no solamente por hacer una dieta uno tiene un TCA, porque yo también en mi vida muchas veces hice dieta de adolescente, fui al gimnasio, tuve mi periodo de intentar bajar de peso y todo, pero no tuve un TCA y quizás fue porque, claro, no tuve los otros factores los otros factores que incidían en tener un TCA. Por ejemplo, yo no tengo una personalidad obsesiva, no soy una persona tan rígida o perfeccionista, entonces quizás eso de cierta manera me salvó, porque claro, los comentarios estaban, y tampoco tenía, por ejemplo, antecedentes biológicos de TCA, en mi caso. Pero eso, eh, Yo quería lo dejamos hasta acá. terminar, sí, Dale, no, exacto. Bueno, muchas gracias a todos por todas y todos por escuchar. Y si tienen alguna duda o algún tema que les gustaría escuchar en el siguiente capítulo, lo pueden dejar en los comentarios del Spotify, ya sea de No eres la única o Mujer en Conexión, o bien hablarnos por Instagram también. Estamos más que dispuestos a resolver las dudas y para eso es este espacio. Nos vemos en el próximo capítulo. No me chao, cortes. ya.